Liberov, toda la sociedad uruguaya está viviendo una especie de contingencia especial, casi inédita, con la falta de agua o por la falta de agua. Eso afecta al conjunto de la sociedad, en particular al turismo. ¿En qué lo afecta? Bien. Hay diferentes aspectos en los cuales podemos abordar en qué lo afecta. Uno primero, que es elemental, es que para nosotros es una fortaleza decir, usted abre la canilla y toma el agua. Y eso tiene que ver con las características de la vida en el Uruguay. Eso, en estos momentos, tiene un impacto. Lo segundo, que hay que también tomar recaudo, es que la actividad turística no puede ser depredadora del uso del agua. Y hay que comenzar a incorporar al quehacer del turismo que lo circular importa. Nosotros, en los establecimientos de turismo, la cisterna se tira del agua corriente. No hay reglamentación ni planteo para reutilización de esas aguas. Es cierto que ha venido avanzando, por ejemplo, que en la cisterna hayan 2 botones, y eso está bien. Ahora, no son reglamentaciones que el Congreso de Intendentes aprobó para las nuevas normativas, para tener normativas en la construcción, que si no, no se lo permite hacer. En muchos países ya existe lo que es el agua aereada, o sea que cuando sale por la canilla ya tiene un componente de aire para disminuir la proporción de agua. Y por otro lado, el uso o los problemas que tiene aparejado el saneamiento siempre fueron beneficiarios de los emprendimientos turísticos sin demasiados requerimientos. Por eso, por ejemplo, cuando en Punta del Este, con la administración de Óscar de los Santos y el gobierno de Mujica, se resuelve hacer saneamiento con el todo de Punta del Este, se estaba teniendo una mirada en perspectiva de lo que había que cuidar. Lo mismo que en Piriápolis con el manejo de las pluviales. Pero en las termas todavía hay un problema que no está resuelto. O en Punta del Diablo, que creció exponencialmente, el saneamiento no es un tema que esté resuelto. Por lo tanto, las termas desaguan en el río Uruguay. Islas de Arapey en el correspondiente, aunque después se canalizan hacia el río Uruguay. Entonces, ¿cuál es el segundo reuso que eso podría tener? En otros lugares se calefacciona y se seca heno, o se sirve para invernaderos a los efectos del criadero de vegetales, o calefaccionan determinadas áreas que son importantes. Ahora, esas son medidas estratégicas o medidas que debieran tomarse para un futuro, pero en el momento. En el momento afecta esa imagen que yo decía de la sanidad relativa al agua potable que tenía el Uruguay históricamente. Uno iba a muchos lugares y dice, en el hotel no tomes de la canilla. Eso el Uruguay no lo tenía. Entonces hoy tiene un impacto notorio. Y puede ser un freno, puede incidir en la llegada de turistas. Yo diría que ese hoy por hoy no es, porque tenemos un problema, preproblema, que es la competitividad. Entonces hoy yo digo, lo que sí hay que tomar medidas en todos los establecimientos de recreación vinculados al turismo para que quienes vayan accedan a agua potable. Eso es un requerimiento nuevo, como lo fue el conjunto de medidas sanitarias que hubo que tomar en el COVID, desde el punto de vista de la mascarilla, desde el punto de vista del alcohol en gel, en fin, todo un conjunto, cómo limpiaban los muebles, la vajilla, etcétera. Todo eso forma parte de un combo, un kit que entró para quedarse. Y esto del agua potable parecería que hoy por hoy tenemos que incorporar en el funcionamiento regular de los establecimientos el asegurarle que la persona llega y no es que tiene que andar investigando dónde puede resolver agua potable. Quizás los más perjudicados son los hoteles, ¿no? Pero pueden ser también los parques de recreación. Pueden ser también
de alguna manera el transporte colectivo, es cierto que normalmente era recipientes embotellados los que brindaban, pero en la medida que hubo competencia y no había y sobrestock y esto, por lo menos hay que ponerle una mirada atenta a que eso hay que resolverlo, hay que asegurarlo, como parte del estándar mínimo lógico de la calidad de servicio. Líbero, otro de los fenómenos que tiene en el momento actual el Uruguay es toda la parte de competitividad con la Argentina, y por lo tanto es una competitividad desventajosa para Uruguay. Están viajando, según las estadísticas, miles de uruguayos semanalmente a la Argentina, y eso ha tenido impacto, ¿no? Sí. En forma gradual, más en el litoral que quizás en el centro del país y todo, pero lo tiene. Ahora, en su visión, ¿hay alguna medida que no se esté tomando? ¿Hay algo que podría cambiar para que esto...? Yo sé que usted no es ministro de Economía, pero... No, ni lo quiero ser, diría la canción. Pero, a ver, nosotros vivimos periodos recientemente en que algunos de estos aspectos se dieron, no con la magnitud que hoy tenemos. Pero a ver, cuando se cortaron los puentes, producto del diferendo con Argentina sobre la construcción de la papelera, tuvimos una dificultad con nuestro principal mercado, notoria. Segundo, no es totalmente novedoso la pérdida de competitividad con la Argentina. Tuvimos periodos en que efectivamente eso ya se daba, 2014, 2015, eso existía, no con la profundidad de ahora. Pero también tuvimos medidas que Kirchner y Macri tomaron de restricción sobre el manejo de divisas para los argentinos, e incluso el adelanto impositivo para los pagos con elementos de infraestructura electrónica. O sea que y la crisis de los puentes, ¿no? Por eso, los cortes de los puentes. Entonces, algunas de estas cosas las tuvimos. Entonces, nosotros, a pesar del corte de los puentes, entre que los cortaron en 2006 hasta el 2008, 2009, nosotros recuperamos todos los que habíamos perdido. Y además, una cosa no poco importante, en ese periodo, lo que estaba en juego era un factor determinante de Uruguay, que era su calidad de vida, y la calidad de vida asociado a lo natural. Entonces, nos estaban pegando en el principal mercado y nos estaban pegando con relación a la visión que existía con relación a nuestro país. O sea que ahí teníamos un doble fenómeno. Entonces, hoy lo que tenemos está agudizado. Ahora, si tú miras, producto de ser proactivo en relación con la dificultad que se nos planteó con la competitividad, el Uruguay comenzó a tomar las medidas de eliminación del IVA sobre los servicios turísticos. Y los descuentos sobre las naftas en las estaciones de servicio a 30 kilómetros. Y sobre descuentos sobre los alquileres de auto. Incluso se llegó a el IRPF, no descontarlo ahí, sino pagarlo de otra manera, a los efectos de generar, por lo menos amortiguar. Entonces, si tú miras hoy las medidas que hay, excepto el haber flexibilizado más el seguro de paro, no que no había, pero flexibilizado más, y aumentar del 25 al 35 el descuento de INMEFSI sobre las naftas, todas las medidas que se están aplicando eran las que habían antes de la pandemia, y todos coincidimos que la pandemia fue absolutamente excepcional. Por lo tanto, otras medidas se podrían haber tomado. Nosotros en el corte de puentes incluso llegamos a devolver 20 litros de nafta como mínimo. Usted lo que me está diciendo es que son algo insuficientes. Que, a ver, nunca vamos a poder cubrir toda la competitividad hoy inexistente, pero notoriamente no hay creatividad sobre eso. Por ejemplo, se dijo que con los nuevos procedimientos para el cobro de los peajes, primero dijeron que iban a dejar por 24 horas, pero tenían que pagar por lo menos 1.500 pesos.
a la semana dijeron que no, eso eran 500 pesos. Ahora, si nosotros lo que estamos jugando es con una competitividad en problema, ¿cuál es la razón por la cual no dimos 10 pasajes por peaje gratis para decir estamos y que pudieran llegar al extremo más este del país desde la Argentina? Nosotros llegamos incluso a que los peajes se fueran aceptados como parte de pago en compra en un supermercado. Y yo digo, hoy por hoy, que habría que tomar otras medidas que efectivamente facilitaran. No soy mago ni tengo la responsabilidad hoy, pero efectivamente algunas cosas las hemos estado promoviendo y no se aceptó. Por eso es que a esa situación nosotros le agregamos otro componente, que es el de aprobar un fondo de emergencia turístico, destinado a mitigar el impacto de la competitividad con Argentina y desarrollar el turismo nacional. Pero eso surgiría desde los agentes del turismo. En nuestra opinión, porque lo hemos conversado... Porque podría ser rentas generales también. No, es que en este caso, a ver, por el déficit hídrico hubo para el agro fondo especial. Para la reconversión de la granja ha habido un fondo especial. Para la reconversión lechera ha habido un fondo especial. Y no estoy diciendo que no esté bien. Lo que digo es que hay un sector que lleva 3 años ya a esta altura golpeado y con un problema de competitividad con el principal mercado, que no solo genera dificultad para el problema turístico, porque todo el que viaja hace compras en el exterior para sustituir compras que haría acá en el Uruguay. Por lo tanto, estamos en un problema más complejo que solamente el turístico. Entonces, en España, los trenes de media y larga distancia comprados en determinados horarios y determinados días son gratis. En Europa, al principio, las ciudades de Italia y del norte de Italia y algunas en Francia, a la persona que venía para servicios turísticos, la mitad del boleto aéreo que haya pagado se le devolvía. Entonces, nosotros tenemos un problema que es cuando yo, por problema de la no llegada a Argentina o no funcionamiento del mercado interno, mando gente al seguro de paro, ese seguro de paro lo pagamos todo. ¿De dónde sale? De rentas generales. Entonces, ¿por qué no pienso un sistema por el cual evito mandar gente al seguro de paro y por esa vía lo pago con un fondo y busco las formas de bajar los valores? Sea porque discuto con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas que boletos asociados a compras hoteleras o de paquetes turísticos van a tener determinados valores especiales, y yo trato de que sea factible favorecer el turismo interno. No resuelve la balanza de pago, pero al sistema turístico lo ayuda a trabajar. Y lo que está demostrado en el inserso de España, en algunas experiencias de Argentina con los prepagos turísticos, o lo que está demostrado también en Brasil para los adultos mayores, es que no se recuperará todo de ese fondo de emergencia, pero hay una parte sustancial que por el funcionamiento de la economía, por recaudación del Estado, se recupera. Si la crisis del agua siguiera, todo lo que tiene que ver con la infraestructura, los medios turísticos, podrían entrar también en crisis. Uruguay, por ejemplo, ha ido recuperando todo lo que es la aviación internacional, la llegada de aviones, ¿no? Tengo entendido. Los hoteles tenían hasta ahora un cierto estándar después del COVID de funcionamiento. ¿Eso puede volver a caer? Acá hay que diferenciar por regiones. O sea, el área metropolitana de Uruguay, Canelones y parte de la costa es la que está sufriendo este fenómeno agudo. No pasa en Punta del Este, no pasa en Las Termas, no pasa en Colonia, como problema el hídrico. Ahora, tú mencionaste una cosa que es importante tener en cuenta. Primero, la conectividad aérea no se recuperó, está en el 80, el 85% previo. Y todo luce de que las compañías están priorizando los mercados donde obtienen mayor rentabilidad. O sea que no es solamente dependiendo de nosotros. Entonces, para eso habría que tener una política de incentivación, tal cual ocurrió cuando, por ejemplo, habíamos perdido Bari
perdimos Iberia y tuvimos que ver si y logramos que viniera de Europa. Pero después de eso nosotros fuimos creciendo, más allá de la afectación que significó el tema Alas Uruguay y Pluna, pero habíamos recuperado inmensamente. Hoy todavía no se llegó a eso. Ahora, fundamentalmente hay una estabilidad en la llegada a Montevideo, que en la medida que Montevideo tenga problemas con el agua, es lo que decíamos al principio, hay que resolver los problemas de la potabilidad para los huéspedes en los establecimientos. Eso sí o sí. Lo segundo tiene que ver con evitar, hasta donde más yo pueda, que los uruguayos solo vean afuera la posibilidad del turismo. En el caso de los factores de competitividad es cierto que tienen que ver con Argentina, mayoritariamente, porque es nuestro principal mercado. Pero nos pasa con el sur de Brasil, nos pasa con Europa. Entonces hoy el Uruguay es una sociedad que creció su PBI y no mejoró las condiciones de competitividad interna. Por lo tanto, tenemos ahí un conflicto que no está resuelto, por eso que hablamos de la necesidad de un fondo de emergencia. Se acaba, ¿qué lectura puede hacerse, o comentario, reflexión? Porque se acaba de dar a conocer que en un mes y pico, han salido 200.000 uruguayos del país. Es una cifra así en primer lugar que impacta, ¿no? El primer trimestre de este año ya mostró que los uruguayos al exterior están despegados de las líneas históricas. Estas vacaciones efectivamente tienen un número hasta ahora, y yo creo que la segunda semana también puede mantener esa tendencia. Entonces hay serios indicios de que esta puede ser la primera vez en décadas, o por lo menos desde que se lleva registro, que van a salir más uruguayos que los turistas que recibimos. Y eso es un problema para la balanza de pago del país, sin ningún tipo de duda, no solo por el turismo, sino por las compras colaterales que eso implica, con algunas particularidades. Ya no son solo productos, son servicios. Hoy, en el caso del litoral, las visitas a médicos se hacen del lado argentino. Los servicios de arquitectura se compran del lado argentino. Las casas se compran. Se están generando una situación de inversión del otro lado del río. Entonces, es un combo bien complejo, efectivamente. Y por eso insisto en lo del Fondo de Emergencia Turístico, en lo cual esté el Ministerio de Economía, donde esté el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, donde esté el Ministerio de Turismo y esté en lo privado. Porque esto no se trata de que cobren lo mismo por los paquetes turísticos asociados al fondo, se trata de encontrar precios que supongamos podamos llegar al 50% de lo que costaría normalmente. Entonces, para el uruguayo le permite hacer un movimiento de otras características. Hasta tendría que conversarse de qué forma se podría reflejar en el caso de transportes individuales el combustible tal cual lo hacemos con los argentinos. No estoy diciendo que sea fácil, pero si no asumimos que tenemos un problema, no vamos a poder resolver el problema. Entonces, solo el mecanismo va el seguro de paro. Entonces, desde ese ángulo, estamos en dificultades ciertas. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.